Buen día tengan todos ustedes, les saluda el profesor Renzo Vaca. Vamos a hacer hoy una reseña acerca del módulo de biología para cuarto año de secundaria. El tema a tratar es la fotosíntesis, o también llamada función clorofílica. Es un proceso bioquímico en la cual un ser sintetiza o fabrica o elabora su alimento utilizando la luz como materia prima. En este caso son seres autótrofos, o sea, con la capacidad de utilizar la luz para fabricar sus propios alimentos. Existen dos tipos de fotosíntesis, la oxigénica y la anoxigénica. En este caso la oxigénica libera oxígeno como materia residual al final del proceso bioquímico y la anoxigénica no libera oxígeno. Entonces, la mayoría de seres que realizan el tipo de fotosíntesis anoxigénica son bacterias, que habitan por lo general en las profundidades oceánicas, en las áreas abismales oceánicas. La organela principal que realiza este tipo de proceso bioquímico, mejor dicho, el lugar donde se realiza la fotosíntesis, es en el cloroplasto, que es un tipo de organela exclusiva de las plantas, cuya formación proviene de una organela primitiva llamada proplasto, que da origen a varios tipos. En este caso, miren, tenemos al etioplasto, que no es más que un cloroplasto inactivado, desorganizado porque no hay luz, no hay fotón en el cual trabajar, y el cloroplasto inactivado se le denomina etioplasto. El cromoplasto es una variación del cloroplasto que sirve para dar coloración al... todas las plantas lo tienen, pero está más evolucionado en algunas especies que otras. Por ejemplo, cuando vemos unas plantas con hojas rojas, anaranjadas, amarillas, con manchas de colores, vemos que tiene cromoplastos, mucho más evolucionados que otras especies. Y le ayuda a utilizar cierto tipo, o mejor dicho, luminosidad exclusiva de la radiación, en este caso de la luz solar. Así como vemos nosotros lo que es el arco iris, que es una descomposición de la luz solar por las nubes cargadas de agua. Este tipo de plantas utiliza ciertos colores de la luz solar, no todos. Por eso es que tienen un diseño evolutivo distinto, o sea, tienen a tener unos cromoplastos mucho más desarrollados, que inclusive al ojo humano son perceptibles esos cambios de color. Ahora tenemos acá los leucoplastos, que son plastos de almacenamiento. Existen varios tipos: el amiloplasto, que almacena almidón, amilopectina; el oleoplasto, que almacena sustancias oleosas como los aceites; y los proteinoplastos, que almacenan proteínas. En el caso del amiloplasto hay uno muy evolucionado que se llama el estatolito, que simplemente sirve para lo que es el geotropismo de las plantas. O sea, le dice a la planta en qué dirección está el suelo para poder expandir sus raíces, o a codos para poder aprovechar nutrientes o poder reproducirse de manera asexual. Está más evolucionado en las plantas aéreas, en este caso las orquídeas, ¿no? Plantas que no están sembradas en el suelo, sino sobre otros tipos de plantas. Y tener en cuenta y no confundir con plantas parásitas. Las orquídeas no son plantas parásitas. La planta parásita es cuando la raíz de una planta atraviesa el tronco o atraviesa la corteza de otra planta para aprovechar y alimentarse de su savia de otra planta. Eso es planta parasitaria. Pero una planta aérea, no todas las plantas aéreas lo hacen. Simplemente se apoyan en los troncos utilizando los nutrientes que llegan con el aire, con la lluvia, pero no atraviesan y se alimentan de la savia de otra planta. La savia, recuerden que así como nosotros tenemos sangre, en las plantas no se llama sangre, se llama savia. Y todas las plantas del planeta, todas poseen cloroplastos. Todas realizan fotosíntesis, inclusive hasta las plantas carnívoras realizan fotosíntesis. Las plantas carnívoras se alimentan, bueno, en este caso capturan insectos, roedores, anfibios. ¿Todo por qué? Por conseguir minerales. No es que se traguen al insecto o a la planta por alimentarse de carne, no es así. Las plantas carnívoras simplemente, como viven en lugares tropicales húmedos, lluviosos, tienen la tierra demasiado lavada y no tienen acceso a los minerales, y por ende tienen que capturar alimañas, insectos,
para poder aprovechar y poder conseguir minerales para su formación bioquímica, si no se morirían. Ahora, no todas las plantas de los lugares lluviosos cazan otros animales, entonces simplemente hablamos de nicho ecológico y diseños evolutivos distintos. Cada planta tiene su distinto diseño evolutivo, diferente rama, diferente especie, diferente familia. Entonces, son simplemente diseños de la evolución. Entonces, ahora vemos acá un cloroplasto. Vamos a rápidamente explicarlo. Vemos en la parte interna este disco verde. Esos discos verdes como monedas son los tilacoides. Tenerlos muy en cuenta para la próxima explicación. Cada tilacoide en conjunto, su conjunto se llama grana, o también es un sustantivo colectivo, la grana, conjunto de tilacoides. El ADN cloroplástico, que sirve para multiplicar y dividir y replicar el cloroplasto en caso de sea necesario, en caso de algún tipo de infección o daño en la planta y se requiera regenerar el cloroplasto, se necesita ADN, sin tener necesidad de usar el ADN nuclear de la célula vegetal. Por esto es que este ADN se llama complementario. Es muy importante porque permite ahorrar tiempo y nutrientes para la planta. En caso de que sea necesario replicar el cloroplasto, se utiliza este tipo de ADN. No se usa con fines reproductivos. El ADN complementario no se utiliza para la reproducción, sino para la regeneración de estructuras de la célula. Vemos el estroma, que es la parte hueca, donde están todas las estructuras que estamos estudiando, y las lamelas o tilacoides, que son, bueno, en este caso las lamelas, que son las bases, son los soportes. Vemos también el espacio intermembrana, tenemos la membrana interna, el plastoglóbulo, que son estructuras de grasa o de aceite, que se le utiliza el cloroplasto en casos de escasez, de ahí puede sacar energía. El plastorribosoma, que sirve para producir proteínas, y en este caso tener en cuenta la membrana del tilacoide, porque la voy a pasar a explicar en un momento, el espacio intratilacoidal, este amarillo, tenerlo en cuenta. Entonces vemos acá una fórmula simple de lo que es la fotosíntesis, el dióxido de carbono, con 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, más el proceso fotosintético usando la luz, da como lugar o como resultado una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno libre que se pueden liberar al medio ambiente. Recordando lo que expliqué hace rato, vemos el espacio intratilacoidal y el espacio extratilacoidal que va a desembocar en la matriz o estroma, en la parte hueca del cloroplasto. Entonces, rápidamente vamos a explicar el proceso bioquímico. El agua sufre una fotólisis. ¿Qué significa fotólisis? O sea, se va a lisar, destruir, se va a desorganizar con la luz. Vemos el H2O, que es la molécula del agua, que al recibir la luz va a separar sus dos moléculas, en este caso sus dos átomos de hidrógeno, pierden sus electrones y se quedan solo el núcleo, que está formado por protón y neutrón. Y al neutrón, al no tener carga, queda con la carga del protón, por eso ven acá este más, y este hidrógeno no lo tiene. Eso quiere decir que estos hidrógenos están enteros. Estos son hidrógenos que han perdido sus electrones y solamente son neutrón y protón, por eso tienen este más ahí, llamados también hidrogeniones. De estos dos átomos de hidrógeno se lisan con la luz, con el fotón, en este caso, y libera media molécula también de oxígeno respirable, ¿no? Media molécula. Cada molécula de agua genera media molécula de oxígeno respirable. Ahora, la luz rompe los enlaces covalentes aquí en la molécula del agua y eso es conocido como el proceso de la fotólisis del agua. Acá vemos también el proceso, de símbolo es lo mismo, sino que acá está a colores, pero se requieren los dos dibujos para especificar o explicar la función del ADP. Ahora, vemos acá el pigmento 680, que no es más que un tipo de clorofila, es un tipo de clorofila que recibe el fotón. 680 quiere decir, es el número del ancho del fotón que puede recepcionar y almacenar. En este caso estamos escuchando 680, que significa 680 nanómetros de grosor del rayo de luz. Ese es su grosor. Pigmento, este es una clorofila, es un tipo de clorofila. Cuando recibe el fotón, después que ya esta clorofila ha recibido los dos electrones después de la fotólisis del agua,
Esta agua la planta lo saca del suelo. Ahora, al recibe esta P680 los dos electrones de la fotólisis del agua y con la luz hay una hiperexcitabilidad molecular en este pigmento, en esta clorofila, la cual hace que se active y tenga esta molécula de pigmento la capacidad de soltar electrones. O sea, esta es la misma. Tras recibir estos dos electrones más la luz, se potencia y hay una hiperexcitabilidad molecular. Este asterisco que está acá simboliza eso, una hiperexcitabilidad molecular. Después suelta los electrones, los libera y los entrega a la plastoquinona, que es un tipo de lípido que está. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos en la membrana tilacoidal, en la membrana del tilacoide, aquí estamos. Entonces, este pigmento suelta a la plastoquinona, le suelta los electrones, y este lípido, o también llamado plastoquinona, suelta electrones hacia la plastosemiquinona, que es la unión de quinona más protones. También es un tipo de lípido. Después, esta de aquí, con los electrones, le transporta al citocromo. Hay varios tipos de citocromo. Los citocromos, básicamente, es un complejo enzimático, que hay tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E y tipo F. En este caso, los tipos que funcionan es la tipo B y F. Y cuando recibe esos electrones, este citocromo libera hidrogenión, libera un hidrogenión, tras recibir esos electrones de la plastosemiquinona. Luego esta transporta los electrones a lo que es la plastocianina, que es una proteína que tiene cobre, y luego esta de acá transporta los electrones a otro tipo de pigmento o clorofila, es otro tipo de clorofila, la P700. 700 porque es el grosor en nanómetros del fotón que recepciona o almacena. En este caso el fotón puede recepcionar hasta un fotón de 700 nanómetros de ancho. Luego igual hay una hiperexcitabilidad molecular en este tipo de clorofila y suelta dos electrones una vez que está activada, suelta hacia la ferredoxina los dos electrones. Esta ferredoxina, al recibir estos dos electrones, tiene la capacidad de reducir la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. En este caso está oxidada, vemos que no tiene carga, o sea no está transportando hidrógeno. Llega y con estos dos electrones tiene la capacidad de anexar estos dos electrones más un hidrogenión, lo anexa de manera violenta, los une formando un NAP cargado de hidrógeno, en este caso reducido, una nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido, el cual va a ser utilizado para el ciclo de Calvin, que ahorita lo voy a pasar a explicar. Teniendo en cuenta todo este proceso, es el mismo dibujo, pero sea de diferente autor, pero es lo mismo. Solamente acá me ayuda a recalcar y explicar cómo el exceso de hidrogenión dentro del ambiente del tilacoide se empieza a cargar de hidrogeniones. Esta carga excesiva de hidrogeniones es importante porque esta es la que mueve esta enzima que se llama ATPasa, que es la que finalmente va, tras todo este proceso bioquímico que he explicado arriba, todo este proceso bioquímico va a hacer que violentamente un ADP, un adenosín difosfato, con un fósforo más, para formar el adenosín trifosfato. O sea, este exceso o carga excesiva de hidrogeniones dentro del ambiente tilacoidal va a mover esta enzima y va a hacer que violentamente se agregue un fósforo al adenosín difosfato, dando como resultado el ATP, el cual también va a ser utilizado para el ciclo de Calvin. En el siguiente video voy a pasar a explicar el ciclo de Calvin y terminar con el proceso bioquímico de la fotosíntesis.